cansa. Cuando uno visita por primera vez un lugar, uno queda siempre en expectativa. ¿Me invitarán algún día otra vez? Pero en realidad uno no predica para agradar a los hombres, sino para promulgar o proclamar la palabra de Dios, y eso es lo que tratamos de hacer. Yo me pongo a pensar, ¿deberé predicar? Porque después que oímos el mensaje ahí de Dani y el mensaje del pastor, digo, ¿quedará algo por decir todavía? Así que si ustedes quieren podemos orar y nos vamos. Pero no, vamos a ver si podemos hablar un poquito en esta noche de un tema que preparé especialmente para ustedes y que el Señor puso en mi corazón. Hace como 2 siglos, 200 años atrás, vivió en Europa, en Austria, un compositor de música clásica, no reggaetón, música clásica, y él se llamaba Joseph Haydn. No sé si alguno lo ha oído mencionar. Nació en el año 1732 y murió como en el año 1809 por ahí. Este hombre, Haydn, se dedicó por muchos años a componer música clásica para las clases ricas de la sociedad en Austria. Después de algún tiempo de componer y tocar esta música, descubrió que unos pocos minutos después de que comenzaba su concierto o su música, la audiencia se dormía. Yo quiero que escuchen por unos segundos una pieza compuesta por él y ustedes me van a decir si no merece la pena dormirse ante esta música. Voy a pedir a Albertico, que está allí, para que me ayude con la música. Una música suave, cadente. Si bajamos un poquito las luces, nos dormimos todos. Ya. Como pueden apreciar, es una música suave que invita a relajarse y a dormirse. Y ante esta situación, Haydn pensó, yo me paso meses preparando y componiendo esta música y después ensayándola para después tocarla. Y la gente se duerme. Entonces, tengo que buscar una solución para esto. Y entonces él compuso una sinfonía que se llama la Sinfonía número 94, que es una pieza, para los que han oído un poco de música clásica, es una pieza bien conocida de música. Y yo quiero que vuelvan a oír ahora esta música. Suave. Me va durmiendo uno. Y ahí todo el mundo se despertó. Esta sinfonía se llama la Sinfonía Sorpresa, pero él la compuso especialmente para despertar a la gente. Dice la historia, cuenta la historia, que en ese momento todos los presentes se despertaron. Dice que a los hombres se les cayeron los peluquines que usaban para tapar esto, y que a las mujeres se cayeron, gritaron, y todo fue un caos. A partir de aquel día, nadie más se durmió en ninguna de sus conciertos. Haydn tuvo que sacudir a la gente, a todos aquellos dormilones, para que despertaran de su letargo. Igualmente que ellos, nosotros los cristianos y la iglesia, a veces nos dormimos en los laureles, como se dice vulgarmente. Entonces debe venir alguien y sacudirnos para despertarnos del letargo
y de la rutina en que muchas veces la iglesia de Cristo se encuentra. Dormir es bueno y además es necesario. Después de un día de trabajo y de fatigas, usted necesita descansar. La mente y el cuerpo necesitan del sueño para reponerse, para reponer sus fuerzas. Pero demasiado sueño no es bueno ni para el cuerpo ni para el espíritu. En la Biblia encontramos algunos pasajes que nos hablan del peligro de quedarse dormido. Así que pongan atención a esto, porque no quiero que nadie se duerma tampoco. Pero en Hechos capítulo 20 nos cuenta lo que le sucedió a un joven que se llamaba Eutico. Dice que mientras Pablo predicaba, Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que Eutico se sentó en la ventana y se quedó rendido de un sueño profundo. Y vencido del sueño, dice que cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Así que tenga cuidado, no se vaya a dormir en la iglesia y se caiga y tengamos que llamar a los paramédicos para que le rescaten. En Mateo capítulo 25 encontramos la parábola de Jesús sobre las 10 vírgenes, de las cuales algunas, dice Mateo 25, los primeros versículos, que de manera insensata, aquellas 10 vírgenes, dice que algunas se quedaron dormidas y no prepararon sus lámparas para recibir al esposo. Y dice la Biblia que a estas Jesús las dejó afuera, diciéndoles que debían estar siempre vigilantes, atentas y vigilantes. También en Mateo capítulo 3 encontramos otro ejemplo del peligro de quedarse dormido. Jesús enseña otra parábola sobre los peligros de quedarse dormido cuando le dice a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero quedándose dormido vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es un peligro, quedarse dormido. En Mateo 26 encontramos otro ejemplo. En el versículo 38 y 40 dice que estando Jesús en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y dice luego que cuando vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Qué vergüenza. Qué vergüenza para estos discípulos que el Señor les pide que velen junto con Él y ellos se durmieron. Y por último también en Proverbios, y hay muchos ejemplos más en la Biblia, pero en Proverbios capítulo 10 versículo 5 dice que el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Y hay muchos que están durmiendo en este tiempo y este es un tiempo de siega. Estos y muchos otros pasajes más los podríamos añadir sobre el peligro de quedarse dormido. Y es que la iglesia cristiana hoy en día está dormida. Debía ser luz y sal de la tierra, pero se ha quedado apagada y dormida. Para muchos hoy en día la iglesia es como un club o una sociedad de recreo. Un club, por si alguno no lo sabe, es una asociación de personas que tienen intereses comunes y que se reúnen para participar en actividades recreativas, deportivas y culturales. Si nosotros hacemos una lista, y vamos a hacerla en este momento, de las características de estas sociedades o clubs, veríamos la semejanza con algunas iglesias. Por ejemplo, en primer lugar, un club, usted debe llenar una solicitud para ser admitido, para ser miembro de la sociedad. Y debe tener una entrevista con sus directores
porque ellos quieren comprobar su moralidad y su comportamiento. No todo el mundo puede ser miembro de un determinado club. En segundo lugar, en el club usted tiene que pagar una mensualidad para poder ser miembro y participar en sus actividades. En tercer lugar, el club usted asiste regularmente, una vez por semana, para disfrutar precisamente de los beneficios que el club o la asociación le ofrece a usted. En el club usted se reúne con amigos y con conocidos para conversar, pasarlo bien, tener un buen rato, un rato de compañerismo y de confraternidad. En quinto lugar, el club tiene programas de instrucción, programas de información sobre las características de la asociación. Algunas veces invitan a algún conocido orador para que les hable. Además, y en último lugar, el club tiene también algunos servicios para ayudar a los que son miembros de la sociedad o miembros del club, miembros que estén enfermos o que tengan alguna necesidad. ¿Se parece su iglesia a esto que hemos señalado? No me conteste, no me diga, pero piense usted un momento. ¿Se parece mi iglesia a esto? ¿Es mi iglesia un club para usted? ¿Es la iglesia un club para usted? Había una frase antes en las iglesias con relación a los diáconos de la iglesia que decía: el diácono que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Queriendo decir que el diácono que vale, presta servicio. Y el que no presta servicio, pues no vale para nada, porque ¿para qué sirve? ¿Sirve tu iglesia? ¿Está tu iglesia? Le pregunto yo a ustedes, porque ustedes son la iglesia. ¿Está tu iglesia realizando la función y la misión para la cual el Señor la fundó y la llamó? La iglesia hoy en día ha perdido bastante, pudiéramos decir, la visión de cuál es la misión como iglesia. Y para retomar el rumbo y cumplir la misión que el Señor le encomendó a la iglesia, debemos conocer exactamente cuál es nuestra misión como iglesia y en qué forma y cómo debemos cumplir esa misión. Y para saber cuál es la misión de la iglesia, vamos a cubrir algunos puntos que debemos tener presentes como iglesia. En primer lugar, lo que dijimos anteriormente, la iglesia no es un club, ni es una sociedad. Y aunque debemos pasar por el proceso de testimonio y bautismo para llegar a ser miembros de una iglesia, este no es un proceso externo, solo de palabras. La iglesia está formada por personas que han sufrido un cambio profundo en su vida interior. Está formado por personas que han sufrido un cambio profundo en su exterior también. Son personas que han dejado la vida pasada y han entregado su vida al Señor. El apóstol Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Eres tú una nueva persona? ¿Has dejado tú las cosas viejas o todavía vives cargando con muchas cosas viejas? O muchas, o pocas, pero sigues cargando con la vida pasada. Si somos nuevas criaturas en Cristo, todas las cosas tienen que haber pasado. Porque todas, dice Pablo, son hechas nuevas. Y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. En segundo lugar, la persona convertida
siendo una nueva criatura, tiene que tener una nueva visión y una nueva misión en su vida. Visión de vista y misión de obra. Jesús en Mateo 28 le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18 y 19. Y luego, más adelante, cuando apareció a sus discípulos en el libro de Hechos, vemos su llamado. Y es mucho más preciso ahora cuando le vuelve a decir a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos testigos del Señor. No en Judea, no en Samaria, pero sí en el resto de este mundo, donde Él nos ha puesto a nosotros. Somos testigos del Señor. En tercer lugar, la misión de la iglesia es ir y predicar. Hemos sido llamados a ser testigos a fin de que el mundo pueda conocer a Cristo. Dios no nos llamó para descansar y dormir, sino para trabajar. Y en el Evangelio siempre vemos a Jesús caminando y predicando. No hay ningún pasaje en los Evangelios en el que Jesús le diga a sus discípulos: quedémonos aquí sentados para predicarle a aquellos que lleguen. Muy al contrario, en la parábola de la gran cena, el Señor le dice al siervo: ve por los caminos y por las veredas e insístele a las gentes. Lucas 14, 24. Debemos ir por los caminos y por las veredas e insistirles a la gente para que conozcan el Evangelio y acepten a Jesucristo. Jesús no nos llamó a encerrarnos entre cuatro paredes. El Señor nos llamó a prepararnos, pero para ir y cumplir la misión por todo el mundo predicando el Evangelio. Nos llamó a ser testigos en cualquier lugar que nosotros estemos. En cuarto lugar, ¿cómo debe la iglesia llevar a cabo esta misión de ir y predicar? ¿Cómo hay que hacer la misión de ir y predicar? Porque la misión de ir y predicar corresponde a cada cristiano. No corresponde al pastor o a un grupo determinado de hermanos, corresponde a cada uno de nosotros. Durante los primeros 300 años del cristianismo, los cristianos estuvieron perseguidos y no podían predicar. Pero eso no les impidió nunca que dieran testimonio del Señor. No había templos donde reunirse. Se reunían en casas, en grupos pequeños, secretamente. Pero cada uno de ellos era un predicador. Cada uno de ellos le decía a su vecino, a su compañero, a su amigo, a su familia, lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Así iba expandiéndose la predicación de la palabra. ¿Conocen tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo que tú eres un testigo de Cristo? ¿Lo conocen? Voy a hacerles una anécdota que nos contó un día en la reunión de hombres en nuestra iglesia un hermano. Dice él que antes de ser cristiano, un día estando en su trabajo, llegó un señor buscando a Pedro. Y dijeron: Pedro, aquí no conocemos ningún Pedro. Sí, cómo no, es un miembro de mi iglesia, yo soy su pastor. Pero no, aquí no hay ninguno, aquí no conocemos. Sí, cómo no, es uno bajito, flaquito, que tiene un bigote. ¡Ah, el tigre!
El tigre. Todo el mundo lo conocía por el tigre, pero nadie lo conocía como cristiano. ¿Conocen tu familia, tus amigos, tus vecinos que tú eres cristiano, que tú eres un testigo de Cristo? ¿Le hablas tú a ellos cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, cuando están afligidos? Uno de los pasajes bíblicos que a mí me parece más claros y directos sobre cuál es la misión de la iglesia es el pasaje de Romanos capítulo 10. Desde el versículo 8, miren lo que dice Pablo. Dice, cerca de ti, hablándole a los cristianos de Roma, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si la palabra de Dios no está en tu corazón, no puede estar en tu boca. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel, dice el 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Y miren ahora la parte más importante de este pasaje. Dice Pablo, ¿cómo pues invocarán la gente del mundo a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En resumen, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios nos ha enviado a predicar para que la gente oiga y oyendo puedan creer y creyendo puedan ser salvos. Y esa es nuestra misión. En el mundo hay millones de personas que no quieren oír del Evangelio porque se sienten defraudados, heridos y piensan que los llamados cristianos han hecho mal con su testimonio. Pero también hay millones de personas que están buscando a Dios y no le encuentran. Y a esos son a los que nosotros debemos llegar y mostrarles el mensaje de esperanza que hay en Cristo. La gente creerán cuando oigan la palabra de Dios. Y la oirán cuando la iglesia esté dispuesta a predicarla en todo lugar. La iglesia se ha quedado encerrada entre sus paredes, tratando de crecer, pero no puede crecer porque las paredes se lo impiden. La iglesia debe salir de sus paredes, de sus 4 paredes, y mostrarse al mundo con su testimonio y con el mensaje de amor y de perdón que Cristo nos dio. Así que despierta, amada iglesia de la familia. Y no digas más que al pastor le corresponde la predicación y a los diáconos el servicio, porque el llamado es para ti también. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta noche por la bendición que tú nos das de predicar tu palabra y de oír.